Hola a todos. ¿Se han preguntado qué relación tiene cada punto del escenario con lo que provoca en la mente de nuestro público? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y en esta clase hablaremos de cada punto del escenario. Hablaremos de forma específica de cada uno de los 9 puntos del escenario y cómo podemos conectar a través de ellos. Vamos a comenzar recordando los cuadrantes. Recordemos la disposición en la que se encuentra el cuadrante. Recuerden que la parte de arriba es la parte cercana al público y la parte de abajo es la parte cercana al telón o la pared. Como lo ven explicado en la diapositiva, tienen del lado derecho unos pies, unas imágenes de unos pies caminando en dirección de arriba, dirección en donde está el público. Y tiene una flecha que señala arriba. Y en el lado izquierdo tenemos una flecha que dice dirección al telón con unos pies bajando. Porque si bajas, retrocedes, te encuentras al telón y la pared. Recapitulo. Parte de arriba se encuentra cerca del público. Parte de abajo se encuentra cerca del telón o de la pared. Recordemos los puntos. Comenzamos con el centro, que es el número 5. Luego tenemos centro arriba, número 8. Y luego tenemos centro abajo o abajo centro, número 2, AC. En la parte derecha tenemos derecha arriba. Luego tenemos centro derecha, número 4, abajo derecha, número 1, AD. Y en la parte izquierda tenemos izquierda arriba, número 9, centro izquierdo, número 6, abajo izquierda, número 3. Ahora vamos a proceder a explicarles de forma detallada y precisa lo que puede provocar en el público cada uno de estos 9 puntos del escenario. Comencemos a explicar detalladamente el punto derecha arriba, DA. Su ubicación es la fila de arriba, en la columna derecha. DA. Fila de arriba, columna derecha. Se encuentra en el área que es cercana al público, está cerca del público, ¿cierto? ¿Y qué hemisferio conecta con el público en esa área? Con el hemisferio derecho del público. Ahora, ¿cuáles son los tipos de comunicación que son favorecidos en este punto en específico del escenario? Estamos hablando del hemisferio derecho. Por lo tanto, la comunicación que puede ser predominante en esa área es la paraverbal, nuestra voz, y la comunicación no verbal,
nuestros gestos, nuestro cuerpo, nuestro movimiento, nuestras expresiones. Y si observan, no se encuentra la comunicación verbal, porque eso corresponde al hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga de la comunicación verbal. Por lo tanto, es predominante en este hemisferio derecho, en este punto en específico de derecha arriba, la comunicación paraverbal, cómo utilizamos nuestra voz para expresar sentimientos, emociones, expresiones en la comunicación no verbal incluida. Cómo expresamos con la voz sentimientos, emociones y cómo expresamos con nuestro cuerpo lo que estamos comunicando. Son los principales lenguajes que predominan en este punto en específico. ¿Pueden decirme si se escucha adecuadamente? ¿Logran escucharme adecuadamente? Y las herramientas de apoyo favorables en este punto son los carteles, imágenes, diapositivas, música de fondo y un objeto para explicar tu tema de forma simbólica o de forma literal, dependiendo del caso. ¿Por qué estas son las herramientas de apoyo favorables? ¿Por qué son herramientas de apoyo favorables? Porque el hemisferio derecho se trata de la creatividad, de las imágenes que se generan en la mente, de la imaginación. Por lo tanto, las herramientas de apoyo favorable son los carteles, imágenes, diapositivas o un objeto que ejemplifique lo que tú quieres decir o comunicar de forma metafórica o literal. Ahora, ¿por qué la música de fondo? Porque esa parte del hemisferio trata de las emociones y la música de fondo puede llevar a una emocionalidad en el público, aparte que también recibe las ondas sonoras. Y la música es parte de ese hemisferio derecho. Tiene múltiples funciones colocar música de fondo en ese punto específico del escenario. Ahora hablemos de los mensajes que se pueden transmitir en ese punto. ¿Qué clase de mensaje puedes transmitir en ese punto específico del escenario? ¿Qué puedes transmitir? ¿Qué puedes comunicar? ¿Qué mensaje puedes dar? Puedes hacer una dinámica o una estrategia grupal relacionada con una emoción. ¿Por qué? En este punto puedes realizar una dinámica porque es el área que está cercana al público, por lo tanto puedes realizar una dinámica, una estrategia en ese punto del escenario que esté relacionada con las emociones y con los sentimientos. Puedes realizar una dinámica, una estrategia, incluso en esa área puedes hacer preguntas que estén relacionadas con una emoción o puedes hacer una dinámica grupal donde todos intervengan que esté relacionado con una emoción. Puede ser una meditación en ese momento, puedes cantar si te vas a dirigir a esa área. Por ejemplo, si en tu discurso tienes determinado que quieres dar una canción, quieres cantar para ejemplificar tu tema, por ejemplo,
un fragmento breve de una canción para ejemplificar lo que quieres decir, te puedes dirigir a esa área. O si quieres que el público cante contigo, por ejemplo, hay cierres donde el final, la técnica de conclusión consiste en hacer que el público cante contigo. Entonces, digamos que tu cierre, que colocaste de cierre, que vas a realizar una dinámica grupal donde tú vas a cantar la canción Viva la Vida y todo el público te estará acompañando y los manda a levantarse para que canten contigo o que bailen y canten contigo. Y esa es parte de tu cierre. Entonces te diriges a esa parte, derecha, arriba, para aplicar esa técnica de conclusión artística. Jairo me dice que se escucha entrecortado, pero otras personas me dicen que se escucha bien. Continúo. También puede ser un área que la podemos aprovechar para dibujar, para realizar movimientos en el público. Esperen brevemente para ver si es el micrófono. Continúo con la clase. Ahora demos otro ejemplo de este punto del escenario. Ahora expliquemos otro ejemplo. Podrías hacer también una meditación, una dinámica de meditación. Por favor, les pido a todos que cierren sus ojos. Vamos, todos, cierren sus ojos. Ahora, con sus ojos cerrados, piensen en el momento más feliz de sus vidas. Recuerden ese momento, recuerden cada detalle, recuerden las sensaciones de ese momento. De esa forma, en ese punto yo podría utilizar una dinámica meditativa que esté relacionada con las emociones. Podemos hacer una práctica meditativa en ese punto que esté relacionada con las emociones que queremos transmitir en esa meditación. Podemos hacer que el público realice movimientos en esa área. Por ejemplo, por favor, levántense todos de sus asientos y abracen a sus compañeros. Abrácenlo. Muy bien. Han demostrado el amor que cada uno tiene en sus corazones. Puedo aprovechar esa área para hacer que mi público se mueva. Puedo hacerlos mover de asiento. Puedo hacer que realicen una acción determinada. Por ejemplo, ahora les pido que se pongan de pie y levanten sus brazos. Levanten sus brazos bien alto. Varias veces, levántenlo. Muy bien. Al hacer eso, ustedes liberan hormonas en sus cuerpos que los hacen sentir espectacular y eso los ayuda a tener un mejor desenvolvimiento en cualquier acción que estén realizando. ¿Lo notaron? ¿Entendieron? En esa área vamos a utilizar movimientos, vamos a hacer que el público se mueva con la dinámica que nosotros planteemos. Podemos hacer que se muevan con una canción,
bailando o que realicen un dibujo o cualquier acción que requiera un movimiento en específico del público. Recuerden, dinámicas grupales que tengan que ver con sentimientos, con emociones, meditaciones. Puedes hacerlos cantar, bailar, moverse, cambiarse de asiento. Para eso utilizamos ese punto. Continuamos con la clase, Jairo. Ahora avanzamos con el siguiente punto. El siguiente punto es centro derecho. El siguiente punto es centro derecho. ¿Dónde se ubica centro derecho, Carlos? En la columna derecha de la fila central. CD, centro derecho. Está en el punto focal y en el hemisferio derecho del público. Punto focal y hemisferio derecho del público. Punto focal y hemisferio derecho del público. Punto focal y hemisferio derecho del público. Por lo tanto, en esa área vamos a transmitir historias, cuentos, anécdotas, expresiones de sentimientos y emociones, expresiones faciales y corporales en conjunto con la voz. Ese punto lo vamos a aprovechar para resaltar, para que nuestro mensaje resalte en ese momento. Por ejemplo, nos dirigimos al centro derecho cuando vamos a contar una historia personal de vida que es profundamente sentimental. Por ejemplo, cuando María Arellano nos habló de la situación que ella superó ante una enfermedad, ella se dirige en ese momento a centro derecho para comunicar, para contar su historia que está conectada emocionalmente y para expresar sus sentimientos y emociones y para resaltar sus expresiones faciales y corporales en conjunto con la voz. Ahora continuamos con el siguiente punto del escenario. Ahora observamos el punto AD, abajo derecha. Punto AD, abajo derecha. Su ubicación es la columna derecha, AD, abajo derecha, columna derecha. AD, columna derecha, fila de abajo. Es el punto de abajo derecha. Es el área en ese punto de cambio de tópico. Vamos a cambiar de un tópico de nuestro tema a otro tópico. Vamos a cambiar de un tópico que veníamos tratando a un tópico que esté relacionado con aspectos emocionales y con sentimientos. Por ejemplo, si vamos a contar una historia, un cuento o una fábula o una anécdota personal que esté relacionada con emociones y sentimientos, nos dirigimos a abajo derecha para realizar ese cambio del tema que veníamos tratando. Digamos que estamos tratando un tema de estadísticas, de números, de cifras que está en el lado izquierdo.
vamos a hacer el desplazamiento hasta llegar a abajo derecha para hacer el cambio al tema que está relacionado con una emoción o con un sentimiento. O también puede ser que vamos a realizar una dinámica que esté relacionada con una emoción y sentimiento, como lo vimos en el primer ejemplo. Primero nos dirigimos a abajo derecha antes de subir a la parte de arriba, si es una dinámica, o a la parte de centro derecha, si es una historia, una anécdota o un cuento. Recapitulemos. Es el cierre de un tópico anterior y es el inicio de un tópico relacionado con las emociones y sentimientos, imaginación y acciones del público. Ahora continuamos con el siguiente punto del escenario. Ahora vamos a cambiar a la columna central. En la primera explicación de hoy abordamos la columna derecha. Ahora abordaremos la columna central. Abordemos la columna central. Comencemos por el punto centro arriba. Comencemos por el punto de centro arriba. Tiene la ubicación de la fila de arriba de la columna central. Fila de arriba, columna central. Es CA, centro arriba. Está en el área que es cercana al público. Y se utiliza el sistema límbico por estar en el centro de nuestro cerebro. Los tipos de comunicación predominantes en esta columna central. La voz, el lenguaje corporal y las palabras. Voz, lenguaje corporal y las palabras, los tres elementos completos. Las herramientas de apoyo favorables, carteles, imágenes, diapositivas, música de fondo, objetos, todo esto puede quedar grabado en la mente del oyente. Mensajes a transmitir. Dinámicas motivacionales que desaten el instinto del ser humano. Arengas enfocadas en el miedo, placer, pasión y odio del público. Asuntos importantes. En esta área vamos a tratar estos posibles tópicos. Ustedes se han dado cuenta que los políticos en la mayoría de las ocasiones se ubican en esta área, porque ellos se alimentan de todos estos temas en específico, de las necesidades fisiológicas del ser humano. Ellos toman su poder para conquistar. La mayoría conquista mediante el miedo, aprovechándose de los sentidos instintivos del ser humano. Se aprovechan del placer, de la pasión y del odio que los individuos puedan sentir. Por ejemplo, ¿qué temas podríamos tratar en este punto? ¿Qué clase de dinámicas se aplicarían en centro arriba? Por ejemplo, me puedo dirigir a centro arriba si voy a hacer una dinámica de este tipo. Ahora quiero que todos juntos, a la cuenta de 3, abran la boca y que surja de sus entrañas un rugido fuerte que le diga al universo que ustedes son unos ganadores. A la cuenta de 3, 1,
2, 3. ¡Ah! Las motivaciones instintivas del ser humano. Vamos a tocarlas. Vamos a hacer arengas. Podemos hacer arengas enfocadas a un tema en específico. Por ejemplo, como lo harían los políticos. En estos momentos estamos pasando momentos difíciles. No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos electricidad. La gente está muriendo. Es hora de un cambio. Es hora de acciones. Juntos. Es hora de que decidamos. ¿Ustedes qué van a decidir? ¿Quedarse con las manos atadas o ir a luchar por lo que merecen? En esta área hacemos discursos que pueden ser provocativos, que puedan incitar a una acción determinada. Y no necesariamente se refiere a la parte política. También podemos hacer una arenga o algo que impulse al público como parte de una dinámica en la que el público interviene, pero de forma sensitiva. Es decir, el público se emociona, se le eriza la piel en ese momento cuando nos dirigimos a esa área en específico. Por ejemplo, podemos decir un tema, un tópico como este. Podemos hacer esta dinámica incluso. ¿Cuánto tiempo les queda de vida? Levante la mano si alguno de ustedes sabe cuánto tiempo les queda de vida. Muy bien, ninguno sabe. Podemos hacer esta clase de dinámicas grupales que estén relacionadas con las motivaciones del ser humano. En este caso, la dinámica que empleé en base a qué motivación humana estaba implícita, a la motivación humana del miedo a la muerte. Entonces podemos realizar dinámicas que estén enfocadas en esos sentidos. O incluso también podríamos hablar en esta área sobre el placer, la sexualidad. Si eres bueno realizando comentarios humorísticos, podrías dirigirte a esta área y hacer reír al público como parte de tu dinámica. Puedes dar un mensaje motivacional, por ejemplo, levántense todos de sus asientos y repitan conmigo de forma clara, precisa y en un volumen elevado. Yo quiero, yo puedo, yo logro. Es hacer sentir al público en esa área. O cuando vamos a transmitir un mensaje de impacto, de importancia. Es un punto crítico. El centro arriba, como es el área de cercanía e interacción, es un punto crítico porque es el centro. Es el centro del escenario, es un punto crítico para la conexión. Así que en ese punto puedes tratar asuntos importantes. Chefi pregunta, ¿puede ser un grito? Puede ser que todos digan su afirmación o declaraciones. ¿Podrías formular la pregunta de otra manera, Chefi? Vamos a continuar con el siguiente punto mientras Chefi redacta de nuevo la pregunta. Ahora hablemos de la fila central de la columna central. Fila central, columna central, que se encuentra el centro del escenario. El centro del escenario. Está en el punto focal y en el sistema límbico.
Esto quiere decir que esta es la parte de concentración, es la parte de atención. ¿En qué momento te diriges a esta área del escenario? Cuando tratas un tema académico que puede ser complejo o difícil de entender, o cuando quieres resaltar una frase o una palabra que requieren luego una reflexión o un conocimiento superior. También puede ser cuando vas a decir figuras retóricas que pueden ser complicadas o frases que son complejas que serían figuras retóricas. Por ejemplo, mi figura retórica que es la siguiente. Una persona inteligente no es una persona sabia, pero una persona sabia siempre será una persona inteligente. Cuando digo esa frase que es compleja, me dirijo al área central porque es algo que requiere atención, análisis y concentración para poderlo entender y asimilar. Pero eso no quiere decir que ustedes me van a dar como excusa que porque su tema es académico y todo requiere concentración y atención, usted solamente se va a quedar en el centro. No, grave error. Recuerde que igualmente se tiene que desplazar por todos los puntos del escenario porque así funciona su cerebro. Si usted se queda estático, aparte del miedo que usted va a tener, el público se va a distraer, se puede distraer porque es como ser monótono. Ser como monótono en la voz, en el cuerpo y en el desplazamiento. Es decir, es como ser una línea recta. Y recuerden que la vida es una línea que sube, baja, por lo tanto, muévase por los otros puntos del escenario, no se quede estático. No se quede estático. Puede quedarse un tiempo en ese punto, pero no todo el tiempo. Independientemente de su presentación, está más enfocada en un área que en otra, igualmente usted se debe mover por todos los puntos. No hay excusas para quedarse en uno solo. Recapitulamos. El punto central es para información académica que requiera alto índice de concentración y atención. Frase compleja, concepto difícil de comprender. Recuerden que el sistema límbico es el encargado de la memoria. Así que lo más probable es que a la persona le quede grabado el mensaje que usted da en esa área. Ahora, hablemos de la fila de abajo de la columna central. AC. Fila de abajo de la columna central. AC. Abajo, centro. Está en el área de los cambios de tópico. Y en el sistema límbico. Cuando nos dirigimos a esta área, por ejemplo, estábamos dando un mensaje emotivo, emocional en centro derecha y vamos a cambiar a un discurso que necesita concentración, atención y que puede estar conectado con las necesidades fisiológicas de los individuos, de las personas, de los seres humanos. Que es el caso si me quiero dirigir a centro o a centro arriba. ¿Qué es lo que debo hacer?
debo ir de centro derecha, debo bajar a AD, abajo derecha, y luego me dirijo a abajo centro. ¿Para qué? Para cambiar mi intención a un discurso que quiero que la gente recuerde, o que puede ser un discurso que sea contundente, importante, con un mensaje que quiere llamar la atención, que es el caso de centro arriba, y si quiero recordar algo, en la parte del centro. Entonces, realizamos ese cambio. Realizamos el cambio del mensaje emotivo de centro derecha, bajamos a abajo derecha y cambiamos a abajo centro, donde cerramos ese tema, ese mensaje, lo cerramos y comenzamos un tópico de importancia que requiera concentración y atención. Ahora seguimos con la siguiente columna. Ahora avanzamos con la siguiente columna. La siguiente columna es la columna izquierda. Ahora hablemos de la columna izquierda. En la columna izquierda está el hemisferio izquierdo del público. Ahora hablemos de la columna izquierda. La columna izquierda del público, del hemisferio del público. Conecta con el hemisferio del público, que es el hemisferio izquierdo. Ahora hablemos específicamente del punto IA, izquierda arriba, que se encuentra en la fila de arriba de la columna izquierda. Fila de arriba de la columna izquierda. Punto IA, izquierda arriba. Encontramos que está cerca del público, es el área cercana al público. Y funciona con el hemisferio izquierdo del público. Y recuerden que el hemisferio izquierdo del público es la lógica, es el procesamiento, es el análisis. ¿Cuáles son los tipos de comunicación predominantes? Eso no quiere decir que no vas a utilizar los otros elementos comunicacionales. Lo que quiere decir es que tengas en cuenta que predomina en ese hemisferio la comunicación verbal, las palabras, porque es el hemisferio que se encarga de procesar esa información de las palabras. Por lo tanto, es más probable que las palabras se queden grabadas gracias a ese hemisferio. Ahora, ¿cuál es el mensaje a transmitir? Dinámicas enfocadas en la lógica, deducciones o finanzas. Por ejemplo, si usted quiere hacer una dinámica grupal que genere un pensamiento en su público, que su público empiece a analizar la respuesta para responderle, o deducciones, que el público saque sus propias conclusiones. Por ejemplo, ¿qué opina usted sobre este punto del escenario? Puede utilizar esa dinámica de pregunta en este caso. O podría hacer lo siguiente. ¿No están cansados de una vida ordinaria, trabajando y trabajando hasta sus muertes, sin vivir, sin respirar, sin amar? Hoy les propongo la solución. ¿Qué les parece ganar millones de dólares mientras duermen? Sí, como lo escuchas, millones de dólares mientras duermes. Te enseñaré un sistema que será efectivo para que alcances la libertad en tu vida personal.
En el año pasado gané más de $1.000.000 mientras dormía. Tú también puedes hacer lo mismo. ¿Lo notaron? En esta área vamos a buscar la forma de conectar con el público mediante dinámicas, con palabras que generen un pensamiento lógico, un pensamiento racional. Para eso utilizamos números, estadísticas que requieran un análisis. Podemos hacer también preguntas que lleven a una deducción lógica. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se cae del escenario cuando está hablando en público? ¿Qué creen que pasa? Y yo le realizo esa pregunta a mi público, que ellos realicen una deducción lógica de lo que ocurre. Esas son las clases de dinámicas que podría aplicar en esta área. Ahora hablemos de las herramientas de apoyo favorables en la columna izquierda. Las diapositivas, gráficos, estadísticas, documentos, demostración. En toda esta área es favorable las diapositivas, gráficos, estadísticas, documentos que puedas mostrar y la demostración que puedas realizar. Por ejemplo, ¿qué clase de demostración realizarías? Puedes realizar justamente en esta área, en izquierda arriba, que se presta para las dinámicas, para la cercanía con el público. Puedes hacer una demostración de tu producto. Puedes hacer una demostración de lo que dices utilizando un objeto o lo que muestre de forma veraz lo que quieres comunicar. Por ejemplo, les comento que el científico que creo que se llama Tyson, en una ocasión, él estaba dando una conferencia y él estaba molesto porque está circulando la famosa teoría del mundo plano, es decir, que la Tierra es plana. Y él, como científico, él estaba molesto con esa teoría. Entonces, él lanzó el micrófono al piso para demostrar que la Tierra no es plana. Porque si el micrófono puede caer al piso, eso significa que la Tierra no es plana. Entonces, él aplicó una demostración. Digamos que usted va a dar esa demostración. ¿Qué debería hacer usted? Si usted va a lanzar el micrófono al piso para explicar que la gravedad existe y que no vivimos en un planeta plano, usted se dirige a izquierda arriba. Pero recuerden que yo les dije que este científico estaba hablando como molesto. Entonces, ¿en qué punto, antes de tirar el micrófono, este científico se debió haber ubicado? ¿En qué punto crees que se debió haber ubicado? Debió ir, antes de tirar el micrófono, a derecha arriba. Luego, cuando aumenta la contundencia y el enojo por las personas que transmiten en internet la información de que la Tierra es plana, cuando él está transmitiendo ese mensaje eufórico de molestia, se debería dirigir a centro arriba. Y luego llega a tirar al micrófono a izquierda arriba. Pero ese sería como el breve recorrido de ese momento. Ahora, si estamos abordando el tema de la explicación, ya serían otros puntos, ¿cierto? Pero ahorita expliqué que para llegar a la conclusión de tirar el micrófono al piso,
debió haber pasado por esos puntos. En este punto usted puede realizar una demostración, un análisis, una dinámica que tenga que ver con eso, que ayude a explicarle al público de forma objetiva lo que usted quiere comunicar. Ahora hablemos de CI, centro izquierda. Es el punto focal que se encuentra en el hemisferio izquierdo del público. En este punto, los mensajes a transmitir son los argumentos, estadísticas, resultados, teorías, mensajes de profundo análisis, ejemplos, analogías, figuras retóricas y reflexiones. En este punto lo vamos a utilizar para transmitir información lógica, analítica, teorías, argumentos. Vamos a argumentar, vamos a defender la teoría que estamos tratando. Podemos dar mensajes que son reflexivos, utilizar distintas figuras retóricas, utilizar analogías como ejemplos. Por ejemplo, me dirijo a centro izquierda cuando voy a decir lo siguiente. El 7% del poder de nuestra comunicación corresponde a las palabras, seguido de un 38% correspondientes a la voz. Y el porcentaje más amplio del poder de nuestra comunicación de índole emocional corresponde al 55%, que es nuestro lenguaje corporal. En ese momento que yo voy a hablar de esas estadísticas, de esas cifras, me debo dirigir a centro izquierda. Ahora continuamos con abajo izquierda. Es el punto AI. Así como cuando te duele algo, pero así no se escribe, así no se escribe. Pero es el punto AI, pero no se escribe como cuando te duele algo. Ahora ya vamos a enfocarnos en el punto AI, que es abajo izquierda. Es el punto de abajo izquierda. AI. Datos. Está en la parte del cambio de tema, de tópico, en el hemisferio izquierdo del público. Por ejemplo, si vamos a cambiar de un tema emotivo, vamos a cambiar de una dinámica emotiva que está en derecha arriba y vamos a cambiar a un tópico que es lógico, a un tópico de números, de cifras, de demostraciones. Vamos a hacer el siguiente recorrido. Podemos ir desde derecha arriba, pasando por centro derecha, continuamos hasta llegar a abajo derecha, luego nos dirigimos a bajo centro hasta llegar a abajo izquierda. Y en ese punto hacemos el cierre de ese tema motivacional y luego continuamos con un tema que requiere un procesamiento lógico. Lo mismo ocurre si es un tema de la columna central, si es un tópico de la columna central. Si es un tópico académico, como es el centro, y queremos cambiar a un tópico que requiera el énfasis en la lógica, en la matemática, en el procesamiento, en el análisis o en las palabras, nos dirigimos bajando por centro, luego abajo centro, hasta llegar a abajo izquierda para hacer ese cambio de tema a un tema que puede incluir mensajes estadísticos o de profundo análisis.
quiero decirles que mañana vamos a seguir explorando estas temáticas interesantes. Y para concluir el día de hoy, quiero decirte que el escenario eres tú. El escenario es tu mente. Quien conquista su mente, conquista su cuerpo y conquista sus emociones, es capaz de conquistar su vida. Gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a proceder con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Lisette. Buenas noches a todos. Sabes que no vi mucho la diferencia, no sé si con la explicación de mañana o la clase de mañana se aclarará, pero igual voy a aprovechar para hacerte la pregunta. La parte pegada, o sea, la parte de abajo como tal, en las tres posiciones, abajo derecha, abajo centro y abajo izquierda, o sea, creo que es el área de cambios, por lo que entendí y por lo que vi en la lámina. Pero no entendí mucho la diferencia, porque ahí se manejan los cambios de tópico. Y esos cambios de tópico que se manejan en arriba izquierda y en arriba derecha no se pueden hacer en arriba centro cualquier cambio de tópico. No No, sé si me expliqué no, bien. esa área es para cambiar el tópico, para venir a cambiar el tópico del área que estabas hablando. Te diriges a la otra área de la columna que corresponda al tópico nuevo que quieres hablar. Por eso son áreas de cambio, son áreas de cambio correspondientes a las columnas en las que están. Esa es la diferencia. Es Ok, el área de cambio de la columna en la que están. Vas a cambiar del tema que venías hablando, te diriges a la otra columna del nuevo tema y vas a esa parte de abajo para hacer ese cambio. ok, pero en abajo centro también es una parte de cambio, por lo que entendí. Así Cambio, es, que también es existe un cambio de tópico, un cambio de tema. así Para es. realizar un cambio de emoción tengo que pasar por allí, o de intención. ¿Cómo así? En abajo centro, ¿puedo hacer lo mismo que en abajo izquierda o abajo derecha? No, porque cada uno está correspondido al cambio de la columna en la que se encuentra. Por ejemplo, abajo centro es para cambiar a un tema que requiera concentración o que sea una información muy importante y te diriges a la parte de abajo centro para realizar ese cambio. Entendí perfecto, ya me aclaraste el punto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Buenas noches a todos, Buenas profesor. noches, Chefi. No, mi pregunta era una tontería. Ver, cuando estabas narrando sobre el centro arriba, que es centro-centro, el más cercano al público, te decía si uno de los ejercicios que usa mucho los coaches y las personas que tienen que hablan sobre motivaciones, estrategias personales, si allí sería el sitio ideal para las afirmaciones, lo que son las declaraciones. Yo soy una mujer triunfadora. Yo soy, digan todos, la afirmación que sienten en este momento. Ese sería el lugar idóneo, pregunto. Sí, sería el lugar idóneo en conjunto con la derecha arriba, centro arriba y derecha arriba.
serían el lugar idóneo para realizar esas Ok. afirmaciones. Ok, gracias, sí. Buenas noches. Hola, Buenas noches a Arelis. todos. Solo para estar segura, cuando hago mi transición, el recorrido, imaginando que voy de arriba derecha a izquierda atrás, hago mi recorrido como una L, ¿verdad? Nunca voy en diagonal, sino siempre hago mi recorrido en L. Sí, no debes hacerlo diagonal. Puedes hacerlo de cualquier otra forma, pero no diagonal para evitar cruzar las piernas cuando te desplaces. Ah, ok, ok. Y cuando me dices, por ejemplo, que no diagonal, pero yo pudiera ir de un extremo del centro derecho al centro izquierdo de la otra columna, así en horizontal, ¿puedo hacerlo? ¿De centro qué? De centro derecha a centro izquierda. Sí, lo puedes hacer horizontal. Ok. Me preguntan Buenas aquí, noches, profesor. ¿por qué no debo cruzar las piernas, Carlos? Porque no se ve estéticamente correcto y puedes tener inconvenientes al caerte o tropezar con un micrófono, con el cable del micrófono. Ok. Gracias. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Profesor, una consulta. Sé que los puntos que usted está diciendo para colocarse en el escenario, lo que pasa es que vengo un poquito perdida, eso es para hacerlo o sea, tomando uno o dos ejemplos o para hacerlo siempre en el discurso. ¿Cómo así? Por ejemplo, ok, veo que ahí están los cuadrantes, ¿no? Y efectivamente al estar los cuadrantes, veo que de repente yo voy a decir algo motivacional. Entonces me tengo que obligatoriamente parar en el cuadrante que sea de motivación, ¿correcto? Así es. Ok, pero si a su vez digo palabras de motivación y también pues, hago actividades dinámicas, entonces eso es la distribución que yo voy a hacer en todo mi discurso. O sea, siempre no puedo estar estática, siempre me voy a mover de acorde a lo que diga mi discurso. Exacto, deberías moverte según lo que estás diciendo y durar un tiempo en un punto. Cuando decides ir intencionalmente a un punto, duras un tiempo en ese punto, el tiempo que tú determines. Por ejemplo, voy a durar 1 minuto, 3 minutos en este punto y luego me desplazo al siguiente, pero no dures mucho tiempo en un punto, tienes que estarte desplazando. Pero tú Perfecto. defines cuánto tiempo te vas a quedar en un punto determinado. Ok, perfecto. Otra consulta. Por ejemplo, veo que usted está haciendo mención que hay efectivamente 9 cuadrantes. Los cuadrantes del izquierdo, ¿sí? El izquierdo de abajo, el centro de abajo y el derecho de abajo. Si no tengo público por detrás, es necesario moverme porque me estoy imaginando solamente el público de frente. ¿Cómo así? ¿Puedes volver a repetir? Ok, estoy imaginando un escenario donde solamente tengo público al frente. Es que ¿Sí? para esos escenarios es que está diseñado el cuadrante. Ok. Para lo O que sea, tenemos así público tenga al personas al frente lado, y a los diagonales. Al frente y a los a los diagonales. diagonales. Ok, perfecto. Eso es para cuando está al frente y los diagonales. Pero si no tengo hacia los diagonales, Igual. es necesario hacer ese movimiento. O sea, desplazarme así, si solamente lo tengo al frente. Sí, de hecho es la principal aplicación. Igualmente, si tienes diagonales, debes buscar la forma de colocarte antes de ese público diagonal, si es que existe el espacio en el escenario. Si no, te vas a ver limitada a un territorio muy pequeño
o tienes que darle la espalda al público, lo cual no es la idea, que es el caso de la herradura, lo que llama la herradura, el escenario de herradura. Deberías buscar una parte antes de que comience el escenario de la herradura donde tengas tu espacio para utilizar los 9 cuadrantes y no darle la espalda al público. Ahora, si el escenario está completamente limitado y estás encerrada, tienes que aplicar igualmente los 9 puntos, pero inevitablemente le vas a dar la espalda al público, lo cual no es la idea, pero te ves obligada por el espacio físico en el que te encuentras. Ok, eso es lo que quería. Muchísimas gracias por su respuesta. Profesor, ¿usted ve mi nombre cuando yo le hablo? Es que no sé si está configurado. Disculpe. Sí, Eliagni Franco. Ok, listo, gracias, muy amables. Buenas noches a todos, buenas noches, profesor. ¿Me escuchan? Sí, Odaelda. Tengo bueno, ya una de las preguntas me la contestó, tengo dos. Al momento de que uno está dando el discurso, ¿es obligatorio que uno utilice todo el escenario? ¿O simplemente alguno de los cuadrantes puede quedar por fuera? Tú vas a adaptar los 9 puntos al escenario que tú tengas, ya sea reducido o grande, si existe el espacio para adaptarlos. Ok. Y la otra pregunta, ok, ya me quedó claro que no puedo darle la espalda al público. ¿Cómo hace uno al momento de que uno de arriba derecha, uno se quiere desplazar hacia abajo derecha? ¿Cómo se hace para Tienes que desplazar? aprender a retroceder. Ok. Y obligatoriamente... Retroceder o ladear un poco, pero sin darle la espalda al público. Ok. Y al momento de que uno está en todo lo que es los arriba, obligatoriamente uno tiene ya sea que pasar, bueno, sí, ya sea por arriba, por ejemplo, si yo estoy en arriba izquierda, tengo que bajar a centro izquierda y luego a centro, luego abajo izquierda para entonces ahí hacer el cambio de tópico. Puedes repetir, déjame ver si te entendí. Estás en izquierda arriba, luego bajas a centro izquierda y llegas a abajo izquierda. ¿Eso es lo que quieres decir? Exacto, es obligatorio hacer esa trayectoria por esa misma columna para poder hacer el cambio de tópico en la parte de abajo. Lo ideal sería que regreses nuevamente. Por ejemplo, si estabas en izquierda arriba es porque estabas tocando un tópico de esa columna. Regresas abajo izquierda y luego te vas a la otra fila, al otro punto para hacer el cambio al tópico correspondiente. Primero pasas por el tópico original que estás tratando y luego vas al tópico nuevo. Pero igualmente podrías pasarte de alto ese punto por el cual ya pasaste anteriormente para comenzar el tópico que estás tratando en ese momento. Puedes omitirlo e irte directamente al nuevo punto del nuevo tópico que vas a tratar. Ok, pero casi siempre es como dijo, si no me equivoco, la profesora Arelis, uno se va a ir desplazando en forma de L's, básicamente. Sí, puedes desplazarte de forma de L también. Ah, ok, listo, ya entendí. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, José Miguel. Buenas noches para todos. La función o el diagrama que acabamos de ver está hecho, bueno, mejor dicho, la pregunta es la siguiente: si el cerebro del público recibe la información de manera inversa, porque estoy viendo que el hemisferio izquierdo del orador es el derecho del público, ¿cierto? Eso por una... ¿Es correcto que sea así entonces, que el orador recibe esos estímulos de manera invertida?
Exacto. El, Tú le estás comunicando al público a su hemisferio derecho, pero cuando tú te ubicas en esa posición, estás utilizando el hemisferio izquierdo. ok. Los grandes La otra pregunta comunicadores va, tienen un gran impacto sobre las personas porque tienen la capacidad de utilizar ambos hemisferios al mismo tiempo. Por eso los grandes comunicadores tienen un amplio potencial para conectar con los individuos, con las personas, porque tienen la capacidad de utilizar ambos hemisferios. Y evidentemente, si tú utilizas ambos hemisferios, independientemente del lugar en donde estés, tienes la habilidad de transmitir cómo lo va a recibir el público y se genera como una especie de conexión entre el cerebro del público y el cerebro del orador. ok. ¿Cuál era la otra Lo- pregunta, José Miguel? con respecto a la nomenclatura que se utiliza, porque, bueno, a pesar de que son 9 puntos solamente, pero cuando no tiene la nomenclatura completa, por lo menos izquierda arriba representa la letra I, representa el movimiento lateral, y A representa la profundidad en el escenario, ¿cierto? Pero también AI pudiera significar abajo o arriba, no distingue, pero uno podemos personalizar esa nomenclatura o eso es algo estándar que se utiliza de No, esa manera. claro, puedes personalizarlo, efectivamente. Puedes colocarle frente, frente Exacto, izquierdo, o puedes colocarle norte, sur, como tú quieras colocarlo, o hacerlo con números, como tú desees nombrarlo. perfecto, muchas gracias. Yo iba a decir justamente eso, disculpen que interrumpa, como en la lámina que tú nos pasaste, Carlos, también está numerada. De 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Eso también es una manera de memorizarlo y quizás es hasta más fácil. Así es, Areli. Ustedes pueden identificarlo como ustedes deseen hacerlo. Carlos, disculpa, otra acotación que te quiero hacer o una pregunta. Esto solo es válido para ese tipo de escenario, ¿cierto? Como lo dijo ahorita la compañera, pero solo para escenarios, pero no para mesa de reuniones, no para una mesa redonda de reuniones, una sala de conferencia, en ese tipo de, de espacios no se aplicaría, aunque yo le busco, bueno, aunque yo le buscaría la funcionalidad del hemisferio porque tenemos gente de un lado, gente del otro, pero nunca de frente, en caso de una sala de conferencias, pues por decir algo, que estemos haciendo una presentación. Claro que se aplica, tú vas a buscar el espacio que se adapte y que no le dé la espalda al público. Ahora, si estás limitada, no tienes otra acción que estar limitada al espacio que tienes. Pero siempre puedes buscar la manera de adaptar los 9 puntos. A excepción de que el escenario sea redondo, pero muy pocos escenarios son redondos y tienes público por todas partes. Es que la pregunta va, es que si las personas, por lo general, deberían estar sentadas de frente a donde tú haces la presentación para poder aplicar o sea, para poder desplazarnos por los 9 puntos y hacer el efecto que estamos persiguiendo. Las personas pueden estar al frente o a los diagonales, a los lados, para aplicar los 9 puntos. Ahora, lo que no se puede aplicar a los 9 puntos es que sea el escenario un círculo y en ese círculo esté yo y estoy rodeado por todas partes por el público. En ese escenario, que son muy pocos, escenarios circulares, es donde no se podría aplicar eso. Pero en cualquier otro escenario, por supuesto, que tiene sus lados laterales, diagonales, que tiene personas no solamente al frente, sino a los
lados se puede aplicar perfectamente porque tú estás ubicando los 9 puntos del escenario en el centro, en la zona central. Por lo tanto, la gente de los laterales te va a observar. Igualmente, independientemente de la parte en donde te coloques, las personas de los laterales, si nos concentramos en el centro, siempre van a tener un menor porcentaje de atención. Lo mismo ocurre con las personas que están al final. Ok, gracias, entendí. Muchas gracias. Profesor, Hola. Roger, ¿tú o puedo hacerlo yo? Adelante, Chefi, adelante. Gracias. Profesor, sobre el comentario que acaba de hacer Lisette, me surge, ella me estimuló a pensar que si estamos haciendo una presentación, supongamos, de un proyecto importante que tenga que ver con un proyecto que conlleve datos, números, proyecciones sobre una construcción, por ejemplo, de un nuevo teatro, por decir algo. Siempre, casi siempre, son salas de reuniones en las que la mesa es rectangular y, como usted bien dijo, hay gente del lado izquierdo, del lado derecho, y solamente hay uno que va de último y otro en el otro extremo, pues, de la mesa. En ese caso, sería interesante pensar que nosotros deberíamos ubicar esa presentación con sus diapositivas, con lo que nosotros vamos a exponer de datos, números, estadísticas, presupuestos. Deberíamos ubicarlo casi siempre en el lado entonces izquierdo, por ejemplo. Pregunto. Lo que pasa es que la habilidad del orador es persuadir y convencer, y para persuadir y convencer debes tocar también los aspectos emocionales. Por lo tanto, cualquier persona o conferencista puede basarse solamente en cifras y números, pero un orador debe buscar la forma de persuadir y convencer al otro de creer en lo que dice. Por lo tanto, también tiene que tocar aspectos emocionales que estén relacionados con esas cifras para convencer al otro individuo. Por eso debes buscar en tu oratoria la forma de conectar también con la otra parte emocional, aunque tu tema esté enfocado en las cifras y números, siempre puedes buscar el aspecto emocional, el miedo que pueda tener el público con respecto a esa información que tú estás transmitiendo, el amor o la pasión. Vas a buscar los aspectos emocionales claves de esa información que transmites para que esa información tenga poder sobre los individuos. Ok, muchas gracias. Disculpen el abuso del Excelente, tiempo. gracias, Chefi. Roger. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, excelente, básicamente Roger. mi pregunta... Buenísimo. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Indudablemente este proceso del escenario y sus 9 cuadrantes, básicamente entiendo que está diseñado para hacerlo de manera presencial. Y yo tengo el manejo de la parte audiovisual. Esto aplica indudablemente también para un programa televisivo. El mismo diseño lo puedo aplicar de esa manera de aprovechar los 9 cuadrantes y transmitir el mismo mensaje. Sí, podrías aplicarlo en un modelo televisivo donde te ves completamente. Sí, ¿no? Si estás de pie, sí puedo usar. Si estás de pie y tienes el espacio, podrías utilizarlo. Ok, perfecto. O sea, yo pudiese, te voy a poner un ejemplo, yo pudiese no tener en específico un público, sino desarrollar una dinámica donde yo establezca un escenario y aplique los 9 cuadrantes sin tener de manera presencial, que bueno, que en estos momentos sucede, pues. Y grabarla básicamente
y para mí va a ser de igual manera efectiva la exposición de mi tema y que de esos 9 cuadrantes indudablemente quede el mejor de los provechos y quede grabado mi mensaje, pues. Así es, Roger, efectivamente. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Excelente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jairo. Compañeros, buenas noches. Profesor, es algo como muy personal. Estaba yo hoy haciendo el escenario ahí de una forma como muy somera. Traté de hallar el espacio, el único espacio que encontré en mi casa, ya que como quien dice, es muy reducido y entonces no pude hacerlo acá dentro de las piezas. Quiero enviarlo al grupo de chat, de pronto para que lo vea usted y me hagan las críticas. Sé que de pronto van a decir algo por lo que usted manifiesta que los desplazamientos pueden hacerse en L y sin darle la espalda al público. Yo en esa escena pues sí leí la espalda al público, pero no había caído en cuenta ese pedacito. Me gustaría que cada uno opinara sobre esa situación y de pronto usted me corrigiera en ese sentido, qué se hizo mal y qué no se hizo mal, como por compartir y ver y ver qué más opiniones tienen ustedes acerca de eso. Eso era lo que quería decir, profesor. Bueno, pásalo por el chat internacional, es para esos propósitos, para compartir nuestras experiencias y que nos ayudemos mutuamente. Disculpe, profesor. Y es que aparte yo sé que la tarea era o es escrita y aún no la he hecho, pero esta misma tarde, como no me alcanzó el tiempo, pues ahorita después de esta actividad, la haré y la estaré pasando por ahí tipo 9 de la noche. Excelente, gracias, Jairo. Con gusto, profesor. ¿Otra persona desea intervenir? Antes de proceder a decir la asignación de hoy. Procedo a decir la asignación de hoy. El día de ayer di la asignación de reconocer los 9 puntos del escenario mediante las órdenes que les daba otra persona. Ahora vamos a subirle el nivel a esa asignación. Por eso, la asignación correspondiente a esta clase será el mismo ejercicio que realizaron de la clase anterior. Pero en esta asignación, la diferencia es que ustedes lo van a hacer cantando y bailando mientras obedecen las órdenes de la otra persona. Es decir, mientras usted está obedeciendo a la otra persona que le dice dónde desplazarse, usted tiene que cantar y usted tiene que bailar. Eso es para concentrarse, para que la concentración en los 9 puntos cada vez se le haga más fácil de ejecutar, porque es un ejercicio de distracción. ¿Y por qué es importante este ejercicio? Porque usted en el público va a tener muchas distracciones. Gente que se levanta, gente que puede estar hablando, gente que puede hacer ruido. Muchas distracciones pueden ocurrir en el escenario. Por lo tanto, usted debería tener su mente focalizada y concentrada en todos los aspectos que conlleva hablar en público. Por eso usted va a realizar ahora el ejercicio desplazándose por los 9 puntos del escenario, simplemente desplazarse por los 9 puntos con las órdenes que otra persona le indique. Y usted se va desplazando al punto que la otra persona le indique, pero ahora usted lo va a hacer bailando y cantando al mismo tiempo.
¿Tienen alguna pregunta con respecto a la asignación de hoy? Arely se está divirtiendo. Excelente. Quiero agradecerles a todos por sus preguntas, por sus intervenciones, por sus comentarios. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Nos vemos mañana. Hasta luego.